Continuamos todavía con nuestra serie en el libro de los Salmos y estamos orando para que Dios nos dé dirección sobre la enseñanza para el próximo año 2026, saber cuáles van a ser gracias, cuáles van a ser los próximos temas o libros que vamos a tratar en el próximo año. Y como siempre, pues les pedimos que nos lleven en oración, porque sabemos que pues va a ser eso es lo que va a ser de bendición, de edificación para la iglesia. Para que Dios nos guíe en saber qué es lo que vamos a estar enseñando, Dios mediante nos dé vida en el 2026. Entonces estamos prontos a concluir con las enseñanzas de los Salmos y quiero pedirle que por favor me acompañe al Salmo 84. El Salmo 84 va a ser el Salmo que voy a estar predicando en esta hora. Salmo 84. Cuando usted lo encuentre, le voy a pedir que por favor me acompañe poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista en los versículos que voy leyendo. Dice la palabra de nuestro Dios: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Señor de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. El Señor de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar. Padre Celestial, qué privilegio tenemos, Señor, de venir ante su presencia y en la comunión con la iglesia poder adorarle juntos. Gracias, Señor, por ser accesible a nosotros, por estar en medio de nosotros, por ser condescendiente y estar aquí con nosotros, Señor. Bendiga este tiempo y por favor contágienos del entusiasmo de este salmista para estar buscando su presencia, Señor, para deleitarnos en ella en esta hora. Se lo rogamos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Hoy aprendí que esas letras que aparecen arriba de los capítulos se les llama antetexto. La hermana Meche nos comentó ahora, ¿verdad? Y bueno, ahí en el antetexto de nuestra Biblia en Reina Valera, dice que este salmo trata del anhelo por la casa de Dios. Si usted tiene otra Biblia, como la Biblia de las Américas, puede notar que lleva este nombre, anhelo por la adoración en el templo. Y en efecto, uno lo puede observar rápidamente en la lectura, ¿verdad? Este es el tema central, el templo, que también es llamado la casa de Dios.
Y aquí se puede observar también las muchas ocasiones en que el salmista se está dirigiendo a Dios. 6 veces se menciona, oh Dios, oh Yahvé, oh Señor, a lo largo de este salmo. En el versículo 1, en el 3, en el 8, en el 8 otra vez, en el 9 y en el 12. Y esto nos deja ver pues que este salmo es una oración, es una bella oración de alguien que está expresando qué bendición es para él ir y presentarse en la casa de Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos el privilegio de observar el corazón de un hombre cuyo amor y vitalidad se encuentran en Dios y en su casa. La sinceridad y profunda reverencia con que se expresa el salmista aquí en el Salmo 84 simplemente nos humilla por nuestros flacos y pálidos afectos por Dios y la adoración comunitaria. Pero el propósito de este salmo no es humillarnos, porque vemos a este hombre tan entregado a la adoración que decimos, yo no me siento como él. Pero su propósito no es humillarnos solamente, su propósito es alentarnos a todos nosotros, contagiarnos de ese sentir que tiene el salmista de ir a la casa de Dios para adorarle. Por lo tanto, el propósito de esta exposición y mi deseo, mi intención es llevarnos en un deseo más profundo y más fuerte por adorar a Dios en comunidad, como iglesia. Esta es mi intención al exponer este salmo, y para ese propósito pues voy a estar desarrollando 4 puntos que van a ser expuestos en este tiempo. Primeramente vamos a ver el anhelo por la casa de Dios, se va a observar ahí en el salmista. Después el camino a la casa de Dios, luego la carga por la casa de Dios y finalmente vamos a ver la recompensa de estar en la casa de Dios. Veamos entonces el primero, el anhelo por la casa de Dios. ¿Por qué es un anhelo para el salmista estar en la casa de Dios? Bueno, nos va a decir al principio, porque este es un lugar amable, es un lugar precioso. Mira ahí en el versículo 1, Salmo 84, 1, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Normalmente nosotros usamos esa palabra amable para referirnos a una cuyo carácter, cuya actitud, pues son buenas, son fáciles de tratar, son agradables. Y nosotros, mira qué amable ese joven, ¿verdad? Qué amable ese señor. ¿Por qué? Porque tiene un buen carácter y es fácil de amar a esa persona. Y nosotros encontramos aquí en este salmo que el autor ve tantas cualidades en el templo de Dios, ve tantas cualidades en las moradas de Dios que dice, son fáciles de amar, son amables. La Biblia de las Américas lo traduce como preciosas. ¿Está sonando? Ponerle en silencio. Entonces, el salmista aquí está hablando de cuán preciosas son las moradas de Dios. Son amables. Y cuando se refiere a las moradas, aquí está hablando acerca del templo. El templo era ese lugar donde estaba la presencia visible de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando en el Éxodo Dios le dice a Moisés que él iba a habitar en medio de su templo, en tabernáculos? Dios iba a habitar allí en medio de ellos. Entonces, lo que el salmista, o bueno, más adelante el tabernáculo pasa a ser el templo, se construye el templo. Lo que el salmista ve y lo que él piensa que es precioso, que es algo que él ama mucho, son estas instalaciones. Pero no solo por las instalaciones, sino por la persona que está allí. Dios es el lugar donde la gente, cuando quería ir a adorar a Dios, podía ir allí y estaba en un lugar, la presencia visible de Dios. Era el lugar santísimo. Había otra cámara, otra recámara que era el lugar santo, donde estaba
los panes, el candelabro, el altar del incienso, y más afuera, abarcando toda esta área que acabo de mencionar, estaba el atrio, donde estaba el lugar del sacrificio, el altar del sacrificio. Y cuando el salmista pensaba, él decía, qué hermoso, qué precioso, cuánto amo tu lugar, Señor. Él rompía en alabanza a Dios, pensando en ese lugar. Y por lo que se puede apreciar en este salmo, parece que el salmista se encontraba lejos del templo y eso lo hacía anhelar poder ir y presentarse allá. Entonces, el salmista habla de que este es un lugar que anhela, también porque es un lugar que le trae un gozo satisfactorio. Mire el versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Noten allí con qué intensidad se expresa el salmista. Habla de un anhelo, un deseo profundo en su corazón, un deseo ardiente que lo consumía. La palabra ahí acerca de este deseo ardiente es la palabra terminado. Él se sentía consumido por este deseo de poder ir y estar allí en los atrios del Señor. Y aunque el salmista se siente así, consumido por el deseo, él sabe que su deseo va a ser saciado. En la segunda línea del versículo 2 dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Si usted tiene la Nueva Traducción Viviente, ahí dice, gritaré con alegría al Dios viviente. Es una expresión de júbilo. Hoy me siento consumido por el deseo de poder ir, pero va a venir el momento en que voy a poder presentarme al templo ante Dios y entonces ahí voy a cantar con todas mis fuerzas a Dios. Qué entusiasmo el de este salmista, ¿verdad? Estar lejos lo consumía, pero estar cerca hacía que explotara en alabanza. Él anhelaba el templo también porque era un lugar seguro. Mire el versículo 3. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué imagen tan bella. Tal vez al salmista le tocó ir en alguna ocasión al templo y se dio cuenta que los pajaritos buscaban ahí en el templo lugares donde poner sus huevecillos, ¿verdad? La golondrina ahí menciona, el gorrión, buscaban donde poner ahí sus nidos. Estuve investigando un poquito y estas aves son muy cuidadosas en dónde van a construir su nido. Buscan que sea un lugar seguro, un lugar protegido de los animales. Así que la imagen que nos está expresando es, mira, hasta las aves saben, hasta estos pajaritos saben que la casa de Dios es un lugar seguro. Y vienen y aquí ponen sus huevecillos para tener a sus pajaritos, ¿verdad? Qué imagen tan hermosa. El salmista estaba expresando que él se sentía seguro en el templo de Dios. ¿Y por qué es un lugar seguro? Bueno, ahí lo dice. Porque los altares del templo son los altares del Señor de los ejércitos. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa que Dios tiene a su disposición todos los ejércitos celestiales para llevar a cabo sus propósitos. Dios quiere hacer algo, todos los ángeles, legiones de ellos, un ejército inmenso está de pie para atender inmediatamente a la voz de Dios. Así que Él no encuentra impedimento, es una forma de decir que Él es el Todopoderoso. Por eso, para el salmista, estar en el templo era el lugar más seguro. Estaba en la casa del Todopoderoso. Pero también dice del Rey, mi Rey, el Rey de Reyes, ¿verdad? Y de mi Dios, el único Dios verdadero. De modo que el templo representaba un lugar seguro. Y también él tenía el anhelo de ir al templo porque también era un lugar de continua alabanza. Mire el versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es la primera de 3 bienaventuranzas que se va a mencionar en el Salmo. Se habla de una dicha especial para aquellos que habitaban en el templo.
Y aquí hace referencia a los levitas, a los sacerdotes. Y de manera muy particular se hace referencia a los cantantes. Había un grupo especializado de levitas que se dedicaban exclusivamente al canto. Eran profesionales en el canto. Imagínense, en los tiempos de David habían 288 dedicados completamente al canto. ¿Cómo se escucharía eso, hermanos? Profesionales completamente dedicados, ¿no? Es una orquesta preciosa, ¿no? Ir al templo y escuchar a estos que dedicaban 40 horas del día, de la semana, tal vez, a preparar cantos, a hacer arreglos y todo eso. Debía ser fabuloso presentarse a una fiesta de las que había en el templo y escuchar a todos estos cantantes, músicos en aquel tiempo, ¿verdad? Hay Primera de Crónicas 25:7 por si alguien quiere corroborar de estos 288 cantantes. Así que entonces presentarse allí en el templo era un deleite, porque los cantos nos enseñan, nos confrontan, preparan nuestro corazón, exaltan a Dios, nos revelan detalles acerca de Cristo. Los salmos hacen eso. Y tomen en cuenta, hermanos, que en aquel tiempo pues no había suscripciones de YouTube, Spotify o alguna de esas cosas, ¿verdad? Como ahorita uno se sube al carro y escucha. La única música que uno podía escuchar, buena música, era cuando uno iba al templo. ¡Wow! Entonces, ¿cuánto anhelo no tendría este salmista de presentarse allá? Un tiempo sumamente edificante. Resumamos lo que hemos dicho hasta ahorita. El salmista ha tenido este anhelo por estar en la casa de Dios. Él deseaba estar ahí porque la casa de Dios es un lugar amable, precioso, ¿verdad? Porque ahí encontraba un gozo satisfactorio, porque era un lugar seguro y porque era un lugar de continua alabanza. ¿Qué hay de nosotros, amados hermanos? ¿Es nuestra reunión como iglesia un tiempo que anhelamos para disfrutar, para festejar la presencia de Dios en medio de nosotros? ¿Lo es también, así como para el salmista lo era? Piense por un momento. Puede ser que no. Y la razón de que un cristiano no tenga ese mismo anhelo se debe a que sus afectos y sus anhelos son poco profundos. En este sentido, un cristiano a veces se puede parecer a un cactus. Usted sabe que un cactus con una lluvia al año está bien, perfecto, ¿verdad? Pero si uno le echa agua 2 veces a la semana, ¿qué pasa con el cactus? Se pudre, ¿verdad? Se pudre. Y así a veces sucede con el cristiano. Con un poquito de vida de iglesia es suficiente para funcionar 15 días hasta 3 semanas. Y otra vez vuelve un poquito el deseo. Y si por alguna razón este cristiano pasa 3 días de la semana con mucha vida de iglesia, empieza a sentir que esto es en detrimento de su bienestar. Amados, si nuestros afectos son débiles y nuestros anhelos son poco profundos, es porque hay mucho del mundo en nosotros. Algunas veces le he tenido que llamar la atención a mis hijos a la hora de la comida porque llego y los veo y están con un dulce o están tomándole un trago al refresco. Para aquellos que sabemos, tenemos niños chicos, cuando eso sucede y sirven la comida, ¿qué pasa? Ya no quieren comer, ¿verdad? Se sienten satisfechos. ¿Pero cuál es el problema? Pues el dulce les crea más adicción a lo dulce y les genera una cierta satisfacción, pero no es una satisfacción nutritiva. Se pierde lo más importante, lo más nutritivo, aquella comida deliciosa que se ha servido a la mesa. Y así, lamentablemente, hermanos, llega a suceder también con nosotros. Nos empezamos a preocupar más por las cosas del mundo, por tener ciertos objetos, por nuestra apariencia, por nuestros placeres, y todo eso va en detrimento de nuestro deseo
y de nuestro más profundo anhelo por Dios y por estar en comunión con otros, en esa adoración. En la vida cristiana, hermanos, el hombre o la mujer más maduros son los que menos necesitan del mundo y más necesitan del Señor. En eso se puede resumir la madurez cristiana. Usted necesita menos del mundo, y cuando necesita menos del mundo, está contento con lo que tiene y no necesita andar buscando ni dar apariencias ni llenar los ojos de nadie, ¿verdad? Está contento con quién es Dios, con qué le ha dado. Es usted una persona más cercana al Señor. Y si usted habrá observado en esta declaración que hice, aquí uso de manera indistinta compartir vida en la iglesia y necesitar al Señor. Porque aunque se pueden distinguir las dos cosas, la verdad es que la evidencia bíblica nos deja ver que tanto la vida en la iglesia como buscar al Señor es lo mismo, es en cierta manera lo mismo. En 1 Corintios nos dice que la iglesia es el templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en medio de nosotros. Pero también nos dice que Cristo es el templo de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El punto que quiero resaltar con esto, hermanos, es que la experiencia plena de la adoración no es individual, sino colectiva. ¿Y por qué hago esta aclaración, hermanos? Porque alguien puede usar este Salmo 84 y espiritualizarlo completamente. Y decir, no, mira, el salmista sí habla del templo, pero ya no está. Entonces lo que importa es tu relación directa con Dios, tú y Dios. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad es que el salmista quería estar con todos los demás peregrinos, yendo al templo, adorando juntos al Dios verdadero. Así que alguien que dice y que quiere pensar que puede adorar a Dios sin necesitar de todos nosotros, no lo está viviendo completamente la experiencia de la adoración. Al final, hermanos, Dios no nos va a tener en cuartos a cada uno, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí estoy, adórenme. No, multitudes van a estar adorándole al Señor. Toda lengua, toda tribu y toda nación va a ser una adoración comunitaria. Así que el comienzo de este salmo nos invita a ser contagiados por un anhelo de disfrutar, de celebrar la presencia de Dios de manera colectiva. Oh, hermanos, que Dios tuviera bien producir en nosotros esa hambre y esa sed también. Qué bendecidos seríamos. Ahora, siguiendo con nuestro texto, en el segundo punto nos habla del camino a la casa de Dios. Y lo que podemos ver acerca de ese camino es que es un privilegio. Miren el versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Aquí encontramos esa segunda bienaventuranza. Es para el hombre a quien Dios le da las fuerzas para emprender un viaje a Jerusalén. Los judíos tenían la obligación de asistir al templo 3 veces al año. 3 veces. De donde sea que estuvieran. Si estaban en Roma, si estaban en Egipto, estaban en Asia, ellos tenían que ir en estas 3 fechas especiales a visitar el templo. Imagínense los preparativos. No era un viaje de agarro avión y llego, ¿verdad? Era un viaje de probablemente barco, luego a pie, kilómetros. Al que le quedaba más cerca a Jerusalén, estaba a más de 20 kilómetros. Entonces, 20 kilómetros caminando, hermanos, para llegar a ese lugar a adorar a Dios. Pues era ciertamente un sacrificio, era una preparación. Pero el salmista no está enfocado en las dificultades del camino, de la parte difícil de la preparación, pero el salmista está enfocado en la bendición que eso representaba. Mira ahí el versículo, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Él está diciendo, si puedes ir y vas a ir, qué bendecido eres. Qué bendición tienes de tener ese privilegio. Y probablemente el autor del Salmo no lo tenía. No sé si le habrá sucedido alguna enfermedad, no sé si le habrá sucedido alguna dificultad de otro tipo, pero al parecer él estaba despidiendo a la gente diciéndoles,
cómo los envidio. Qué privilegio tienen ustedes de que esta ocasión pueden ir y no los puedo acompañar. Parece como que eso está detrás de este salmo. Entonces, vemos esto que es un privilegio, pero también es transformador. Mire el versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. En la Biblia de las Américas dice, pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Aquí hay diferencia entre las dos traducciones. El valle que se refiere aquí no se puede identificar con precisión. Probablemente se refería a un valle árido, muy seco. Y entonces cuando los peregrinos iban de camino a Jerusalén, y todavía porque Jerusalén está en la parte alta, iban viendo todo este entorno seco. Todo iba así, pues, no tengo mucha dificultad. Usted sale a la esquina y ya sabe de qué estoy hablando, ¿no? Seco. Pero para ellos, aunque estaba seco, el propósito de su viaje les hacía sentir como que ese era un lugar de manantiales. Ahí dice, pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. Esas circunstancias, ese entorno feo y todo para ellos era, me estoy acercando a ese lugar tan precioso que es el templo de Dios donde Él está. Y en algunos casos que a los peregrinos llegaban a visitar, les podían tocar las lluvias tempranas. Y en este caso, ese lugar seco, cuando ellos pasaban, estaba verde, como también sucede aquí en las septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? Que uno pasa y se ve verde. Y eso es lo que sucedía con los peregrinos. En la medida que se iban acercando al templo, hasta el entorno estaba lleno de vida. Era increíble para ellos. Era transformador ese viaje. Pero era también fortalecedor. Mira el versículo 7. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Allí los peregrinos se iban renovando en sus fuerzas. El viaje era un viaje fortalecedor. ¿Por qué? Porque de alguna manera los avivaba, los fortalecía en su amor por Dios a medida que más se acercaban al templo, a la presencia de Dios. Ellos estaban más deseosos, con un amor más ferviente, con un ardor más grande por el Señor. Así como el crisol es purificado, el oro es purificado en el crisol cuando está en el fuego, así los peregrinos, en la medida que se acercaban a Dios, se iban purificando, iban saliendo cosas malas de ellos. De esta manera entendemos, hermanos, que el camino a la casa de Dios era un privilegio, era transformador y era fortalecedor. Todo esto lo preparaba para encontrarse con Dios en su templo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo nos estamos preparando para nuestra reunión de adoración comunitaria? La rutina de nuestra semana nos está fortaleciendo para este tiempo que venimos aquí. Nos está ayudando que en la semana venimos en esta preparación para llegar aquí y juntos adorar a Dios. ¿O se nos hace, por el contrario, algo difícil, algo pesado? Y en un sentido más profundo, hermanos, ¿nos estamos preparando para nuestra reunión con Cristo? Cuando por fin vamos a ver a Dios en la cara, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo va nuestro camino? Amados, debemos de ir de poder en poder cada domingo hasta que estemos en la presencia del Señor. Ahora, observamos el tercer punto, hermanos, la carga por la casa de Dios. Allí versículos 8 y 9 nos dice, Señor de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. A ver, ¿qué sucede aquí en estos versículos? Porque estamos hablando de la casa de Dios, el anhelo, el camino a la casa de Dios, y entra esta posible interrupción, o lo que parece una interrupción de la casa de Dios. Bueno, no es una interrupción. Si ustedes recuerdan y han leído el libro de Samuel,
de Reyes y de Crónicas, de acuerdo a cómo se encontraba el rey en turno, era cómo las cosas sucedían en el templo de Dios. Así que si el rey era obediente, si el rey estaba bendecido, si el rey estaba bien con Dios, en rectitud con Dios, ¿cómo estaba la casa? ¿Cómo estaba el templo? Estaba bien. Los sacerdotes estaban cuidados, el templo estaba bien en su mantenimiento, las cosas funcionaban bien y se impulsaba la adoración. Pero ¿qué sucedía cuando el rey andaba mal? Entonces agarraban y ponían estatuas de Baal, de Acera, se les dejaba de pagar a los sacerdotes para que dejaran de trabajar y era un descontrol. Así que el rey, de acuerdo como estaba el rey, era la temperatura de la religión, del acercamiento a Dios. Y por eso aquí el salmista está diciendo: Señor, bendice a nuestro rey, bendice a nuestro escudo, porque era esa protección el rey, al ungido tuyo, bendícelo, Señor. Ahí dice: míralo, pon tus ojos en él. Señor, cuídalo, guárdalo, provéele, dale dirección. Eso es lo que significa poner los ojos. Como cuando nuestros niños andan jugando, ¿verdad? Ahí les echamos ojo, ¿verdad? Los estamos cuidando. Eso estaba pidiendo el rey. Él tenía carga por el rey, porque al mismo tiempo eso significaba el bienestar del templo. Y una vez hecha su oración, el salmista procede a amarrar todo lo que ha venido diciendo, y este es nuestro cuarto punto: la recompensa de estar en la casa de Dios. ¿Cuál es la recompensa de estar en la casa de Dios? Bueno, primeramente tenemos que decir que esta recompensa no tiene comparación, hermanos. Mire el versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquí el salmista utiliza algo exagerado para describir algo que no es exagerado. O sea, ¿quién estaría dispuesto a estar un día en un lugar a perderse 1000 días en otro lugar? Nos suena exagerado y es una exageración. Pero la esencia de eso no es exagerada, hermanos. No es una hipérbole. Es decir, ¿qué lugar es mejor que la presencia de Dios? ¿Qué lugar se puede comparar con ese? Estar en la presencia de Dios. ¿La mejor mansión del mundo se puede comparar con estar en la presencia de Dios? ¿Un gran paraíso se puede comparar? No, no se puede, nada se puede comparar. Y este es el sentido de esta exageración. No hay comparación entre estar en tu presencia, Señor, y estar en cualquier otro lugar, por muy bello que pueda parecer. También habla de bendiciones. El versículo 11 dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitará el bien a los que andan en integridad. Mire, cuántas recompensas hay para aquellos que buscan al Señor. Ahí dice que Dios es sol. ¿Qué sucedería con nuestro planeta si no hubiera sol? No habría vida, simplemente, ¿verdad? El sol es una fuente de vitalidad para la vida aquí en la tierra. Y si no tuviéramos al Señor, no tenemos nada. Entonces, el Señor es este sol, es nuestra vida, es nuestra fuente de vitalidad. Pero también ahí dice que Dios es escudo, alude a la protección, a su cuidado. Dios da gracia y gloria. Mire, otra de las recompensas, y se refiere a que Dios da bendiciones por gracia y para gloria, es decir, para nuestro bienestar, para todo lo que es bueno y provechoso para nosotros. Ahí nos dice: Dios dará toda cosa que sea buena a los que andan en integridad. Y luego otra recompensa de la casa del Señor es dicha. Versículo 12. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El gozo de poder experimentar estas bendiciones es solamente para aquellos que tienen su confianza en el Señor.
es solo para ellos. Solo aquellos que confían en Él, Dios es un sol, Dios es un escudo, Dios da gracia, Dios da gloria, pueden entrar en la presencia de Dios, pueden disfrutar, pueden adorarle a Él en compañía de su pueblo. Y aquí es donde quiero empezar a concluir, hermanos. Primeramente, hacer un repaso. Primeramente hablamos acerca del anhelo por la casa de Dios. Es un anhelo del salmista porque es un lugar amable, es un lugar precioso, porque es un lugar que trae gozo, porque es un lugar seguro y porque es un lugar de continua alabanza. También hablamos del camino a la casa de Dios. Emprender ese camino es un privilegio, es un camino transformador, es fortalecedor. También hablamos de la carga por la casa de Dios, como el salmista ora por el ungido, pero al mismo tiempo está pidiendo por la casa. Y en cuarto lugar, hablamos de la recompensa de estar en la casa de Dios. Y es una recompensa que no tiene comparación. Está llena de bendiciones y es una dicha. Si usted puede notar, allí en la parte de arriba del capítulo del Salmo 84, dice: al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Y aquí es algo bien bonito, hermanos. ¿Usted sabe quién fue Coré? En el libro de Números nos dice que Coré era de la tribu de Coat, o de la tribu de los levitas, específicamente de los de Coat. Ellos tenían un privilegio muy especial, que era el mobiliario del lugar santísimo, moverlo, cargarlo, llevarlo consigo. Era un privilegio enorme. Pero ¿sabe qué hizo Coré? Coré se rebeló contra Moisés y contra Aarón, y juntó a gente para ir en contra de Moisés y de Aarón. Y Moisés dijo: bueno, si estos hombres mueren como todos los hombres, Dios no ha hablado, pero si la tierra se abre y los traga, entonces Dios ha hablado. La tierra se abrió y se tragó a Coré y a aquellos que lo acompañaban en esa rebelión. Una historia bastante triste, una disciplina muy fuerte. Dios los quitó de su presencia completamente a Coré y los que se rebelaron. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que la historia de la Biblia es una historia de segundas oportunidades. Porque Dios juzgó a Coré, no juzgó a sus hijos. Y le siguió dando el privilegio y la oportunidad a sus hijos, los hijos de Coré, para ser cantantes, para servir en la presencia de Dios, para estar allí y para poder estar con Dios. Y bueno, quiero cerrar este mensaje hablándoles de esa segunda oportunidad. En el pasado pudimos haber hecho cosas, pero Cristo vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Él vino para dar su vida por nosotros, para poder limpiarnos de nuestra maldad, para darnos una oportunidad nueva y una oportunidad que no tiene vuelta, es de ahí para adelante y poder estar en la presencia de Dios para aquellos que se arrepienten y creen en Él. Dios es ese Dios de segunda oportunidad, que si nuestros papás, nuestros abuelos fallaron, se desviaron, estuvieron lejos, hicieron las cosas mal, Dios dice: tú no tienes que seguir por el mismo camino y puedes acercarte a Dios y puedes venir a su presencia y alabarle. Y con el entendimiento total de las Escrituras puedes hacerlo si pones tu confianza y tu fe en el Señor Jesucristo y disfrutar de estas bendiciones. ¿Hasta qué? Hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que mi exhortación en esta hora es invitarles a que profundicemos en la adoración a Dios en compañía de nuestros hermanos hasta que le veamos, hasta que veamos a Cristo. Oremos. Señor, gracias, Padre Celestial, por este tiempo que hemos podido pasar estudiando, escudriñando su palabra, siendo exhortados, animados
Y espero, Señor, que hasta contagiados de este entusiasmo del salmista. Sé, Señor, que a veces somos atraídos por deseos del mundo, y sé que incluso a veces, Señor, los servicios tienen mucho ruido, pero nada de su presencia, mucho ritual, pero nada de su presencia. Y por eso sé que muchos cristianos pueden sentirse aburridos, enfadados de tener que estar domingo a domingo. Pero Señor, si su presencia está con nosotros, como vemos la escritura que dice y como creemos que así es, Señor, avive un deseo tan profundo, un anhelo tan profundo de venir a adorarle y de estar junto con los hermanos buscando su rostro, cantándole, gritando de alegría, como el salmista aquí vemos, Señor, tan gozosos de venir delante de usted solo por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque usted también da una oportunidad para aquellos que se pueden arrepentir, que no tienen que seguir por el camino de sus padres, que no tienen que seguir por el pecado que estaban antes, pero que pueden acercarse a usted. Ayúdenos a aprovechar esa oportunidad. Y bendiga su palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.